tenido épocas malísimas de ser todo lo contrario, de no saber qué quiero, de no confiar nada en mí, de no gustarme ni aceptarme ni físicamente ni mentalmente, de no saber qué personas tenían que estar a mi lado por no saber si son buenas personas o malas personas, de tener personas malas a mi lado que me han hecho mucho daño y aún así, bueno, estar completamente perdida. Muy buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida otro día más a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos pues un montón de cositas que te van a ayudar a ser tu mejor versión. Igual que bueno, también a mí me está ayudando el tratar todos estos temas, el leer vuestras opiniones y que veamos pues distintos puntos de vista, distintas experiencias en torno a los temas que tratamos, ¿no? Hoy traigo un tema bastante necesario y va un poco pues orientado, ¿no?, al amor propio, a esa autoestima, a ese quererte mucho, que es tan sencillo decirlo y tan complicado hacerlo y lograrlo, ¿no? Hay mucha gente que te dice, quiérete más, tienes que aceptarte, tienes que confiar en ti, y es fácil decirlo, pero trabajarlo, conseguirlo, es un proceso muy largo y os lo digo yo que mucha gente me dice, no sé si a través de la pantalla o tal, que se me ve una tía pues con las cosas muy claras, que sé muy bien lo que quiero y demás. Y es cierto, o sea, yo ahora mismo tengo rutinas muy marcadas, tengo muy claro qué quiero en esta vida, tengo muy claro cuáles son mis objetivos y confío mucho en mí. Pero es que esto es ahora. O sea, yo no he sido así siempre. He tenido épocas malísimas de ser todo lo contrario, de no saber qué quiero, de no confiar nada en mí, de no gustarme ni aceptarme ni físicamente ni mentalmente, de no saber qué personas tenían que estar a mi lado por no saber si son buenas personas o malas personas, de tener personas malas a mi lado que me han hecho mucho daño y aún así, bueno, estar completamente perdida. O sea que el amor propio no es algo que ni se nace con ello, ni se consigue y se queda contigo para toda la vida. Hay que trabajarlo constantemente tienes que estar recordándote. Es un trabajo progresivo que se disfruta mucho si lo sabes disfrutar, si lo quieres, si confías. Se disfruta mucho. La verdad es que hay tanta gente, o sea, tienes que pensarlo así. Hay tanta gente en el mundo que está intentando boicotearte, que te frena, que te va a sacar todos tus defectos, que te obstaculiza. ¿Cómo vas a obstaculizarte tú también? ¿Cómo vas a ser tú también una persona que se frene, que no confíe en ti? No, tienes que ser todo lo contrario. Tienes que estar ahí para poder sobrepasar a todo lo que se te venga por delante en la vida que te intente frenar o que te intente machacar. Tienes que estar aquí. Tienes que saber que tú te conoces más que nadie. Hay mucha gente que te juzga sin conocerte o incluso conociéndote habrá facetas que no conozca de ti. Tú tienes que ser tu único ejemplo. Tú tienes que dejar de compararte con el resto de las personas. Está muy guay tener referentes. Yo tengo muchos referentes, ya sea en el mundo del podcast, en el mundo de la música o en el mundo del deporte. Pero no puedes obsesionarte. No puedes pensar que tienes que ser igual que tu referente o mejor que tu referente. Tú eres tu única versión. Tú eres el único ejemplo con el que te puedes comparar. Piensa en crecer, piensa en ser mejor persona basándote en ti, en tu yo anterior. Piensa en todas las cosas que has pasado en tu vida para llegar hasta donde estás ahora. O sea, piensa en momentos en los que te han tratado fatal. Piensa en momentos en los que alguien te ha dicho que no valías. Piensa en momentos en los que la gente te ha frenado, te han insultado, te han lo que sea. Y has llegado hasta aquí, porque has luchado, porque has seguido hacia adelante y porque tienes que cultivar esto. Y a lo mejor lo has estado cultivando inconscientemente, ya sea por supervivencia o por decir, sí, no, tengo que salir adelante con lo que sea porque no voy a dejar que esta gente me frene. Pero disfruta del proceso porque se puede disfrutar mucho. Se puede disfrutar mucho. Tienes que empezar analizándote. Tienes que empezar viendo cuáles son tus defectos y cuáles son tus virtudes. ¿Qué cosas haces bien? Es complicado también encontrarlas si estás en un momento en el que tu amor propio está por los suelos, en el que crees que no vales para nada y que no mereces nada bueno. Pues perdona que te diga, pero es mentira. O sea, todos somos merecedores de cariño, de amor, de afecto y tú tienes que ser la primera persona que se lo dé a sí misma. Así que intenta pensar, ¿qué cosas hago bien? ¿O qué cosas he hecho bien en otro momento en el que a lo mejor he estado mejor mentalmente? Anda, si a mí se me daba bien hacer esto o a mí me gustaba no sé cuántos. Céntrate en esas cosas y explótalas.
Y tus defectos, o convives con ellos o intentas cambiarlos si se pueden cambiar, o si no los aceptas. Es un proceso muy largo en el que tú vas dándote cuenta de cosas que no te van gustando de ti a lo largo del trayecto, ¿no? O sea, yo ahora mismo no digo que tengo un amor propio 100 de 100. Cada día me voy dando cuenta de cosas que digo, oye, a lo mejor he sido una hipócrita y yo criticaba esta actitud y yo también la tengo. Oye, no me gusta, yo quiero ser capaz de levantarme todos los días a tal hora y conseguir no sé cuántos. Yo quiero ser capaz de tal. Está bien ponerse metas y ponerse cosas y cada día irás siendo tu mejor versión, que es mi principal objetivo tanto a nivel personal como con este podcast. Quiero que seas tu mejor versión en todos los aspectos y para eso tienes que quererte mucho y tienes que aceptarte mucho y tienes que mimarte mucho. Date tus caprichos de vez en cuando. Mímate, quiérete, date tus ratitos para estar sola. Disfruta de la soledad, que es muy complicado también, hasta que no aprendes a estar contigo. No eres tu enemigo. Eres la persona que va a estar contigo siempre. Y tienes que aprender a estar contigo, a quererte, a luchar contra tu cabecita cuando te está intentando llevarte para otro camino. Pues decir, no, yo lo que quiero hacer es esto. Conecta contigo, alíñate con tus metas, con tu propósito. Sé que sigue pareciendo fácil decirlo. Es que intento explicarlo de la forma más, no sé, partiendo de la experiencia, ¿no? O sea, si he estado aquí de hundida, ¿cómo yo salí de ahí? Creo que no recuerdo el momento exacto de qué fue ese clic. Al final, a lo mejor por un poco esa supervivencia de decir, yo qué sé, estos son los amigos que tengo ahora, ya cambiaré de etapa en mi vida, ya saldré del colegio, empezaré en la universidad, ya saldré de la universidad y empezaré en otro momento. Y al final vas conociendo gente que te aporta, gente que no te aportaba, se acaba yendo porque a lo mejor hasta se aburre de torturarte, ¿sabes? Entonces, llega ese momento llega. Y si no llega, búscalo. Párate. Siéntate ahora y di, vamos a ver, que yo tengo cosas súper bonitas. Y yo te lo digo ahora mismo, tienes cosas súper bonitas que tienes dentro de ti, que aún no has descubierto. Eres una persona increíble. Y lo pienso de verdad aunque no te conozca porque creo que todas las personas son increíbles y que tienen dentro de sí mismo algo que falta por explotar. O si ya lo has encontrado, explótalo. Porque tienes algo que te hace único. Tienes algo que te hace ser tú. Tienes que reconocerte, tienes que encontrarte, tienes que decir, yo soy Alejandra. Y a mí me gusta la música, y a mí me gusta el podcast, y a mí me gusta lo que estoy estudiando, y confío en mí, y me marco mis rutinas, porque me quiero y me acepto, porque no me he aceptado nunca físicamente y por fin estoy empezando a hacerlo. No sé si soy mi mejor versión ahora mismo, y no lo creo de hecho, porque sé que esa mejor versión está por llegar, y cuando la alcance habrá otra mejor. Pero disfruto del proceso, disfruto de todo este trayecto, viendo cómo voy evolucionando. Hay días que tropiezo y digo, por Dios, es que esto va totalmente en contra de lo que yo quiero. No puedo tener esta mentalidad. Pues sí puedes. Tienes esos días en los que te tambaleas. Permítete estar mal también de vez en cuando, pero nunca pierdas la trayectoria, el objetivo, lo que tienes en la mente. Piensa que eres suficiente, porque eres suficiente, para lograr todo lo que te propongas. ¿Vale? Dios, qué intensidad me he puesto en un segundo. Parte del amor propio también es el disfrutar de tus ratitos a solas, el disfrutar de tus momentos, el aprender a estar contigo mismo, como ya os he dicho, el, el darte tus caprichitos de vez en cuando, el decir, pues mira, hoy estoy mal y hoy me voy a tomar, yo qué sé, un chocolate con churros, o me voy a dar un baño, me voy a hacer mi skincare, o me voy a ir a dar un paseo porque me merezco tener este ratito para mí, o como si me lo puedo permitir y me digo, mira, me voy a ir a las Islas Canarias a tomar el sol en la playa porque necesito este rato y me lo merezco. Date tus caprichos, reconócete tus cosas, no puedes esperar a que la gente te esté aplaudiendo por cada éxito que tengas. Lo tienes que celebrar tú, que tienes gente a tu alrededor que te acompaña, que celebra tus éxitos. Eso es maravilloso. Es difícil de conseguir porque no toda la gente está a tu lado apoyando todo lo que haces. Seguramente ahora estés pensando en ciertas personas que digas, joe, pues yo a esta persona la considero mi amiga, pero es que no veo que me apoye al 100% con todo lo que hago. También piensa y mira si tú también lo estás haciendo con esa persona. No seamos hipócritas, por favor. Y últimamente intento analizar mucho eso, yo estoy mm, dando lo que quiero que me den a mí, o me estoy quejando de que esta amiga no me está aportando tal, pero yo se lo estoy aportando a esa persona. Seamos conscientes, sé el amigo que quieres que sean contigo, sé la persona que quieres que sean contigo. Para eso tienes que serlo tú contigo primero. También quiero recalcar que la felicidad no depende de nadie.
De nadie, de nada ni de nadie. La felicidad depende de ti y tú tienes que conseguirla por ti mismo. Porque si no, el día que esa persona no esté, a esa persona a la que tú le has dado tu felicidad o esa persona que te da la felicidad a ti, tú te quedas devastado, tú te quedas sin fuerzas, tú te quedas totalmente deprimido. Y no puede ser así. Tú cuando consigues ser feliz por ti mismo, podrás compartir tu felicidad con otras personas. Pero si tú no consigues serlo por ti mismo, mal, 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 porque creo directamente que lo que vayas a construir con la otra persona no va a ir a ningún lado. Porque no estáis las dos al 100%, no estáis los dos creciendo en vosotros mismos. Obviamente sé que hay etapas en las que una persona tira de otra y otra persona tira de otra, pero aún así tú tienes que cultivarte a ti mismo para poder ser feliz solo, sola, para poder confiar en ti en todo. No puedes tener a alguien que esté completamente todos los días recordándote que vales, que lo mereces, que tal. Yo estoy aquí ahora mismo para decirte eso, porque a lo mejor no te has dado cuenta aún, pero tú vales, tú lo mereces y tú vas a conseguir todo lo que te propongas. Tienes que quererte y aceptarte. Y es de verdad, lo digo de corazón, muy bonito cuando llegas a ese punto en el que te quieres, en el que ya os he dicho que no es algo fijo, que es algo que totalmente va a ir cambiando y en lo que hay que ir trabajando constantemente. Pero en cuanto te quieres, todo va bien. Todo va bien, os prometo, todo va bien. No te afecta tanto lo que ocurra a tu alrededor porque no dependes de nada ni del ánimo de nadie, dependes del tuyo. Sientes esa motivación de levantarte y decirte, hoy es este día, hoy voy a hacer esto porque yo me he propuesto hacer esto. Es muy bonito. Espero que esta charla al menos esté siendo motivadora. No sé si estoy de verdad ayudándoos a encontrar esas cosas que os tienen que ayudar a cultivar vuestro amor propio, pero espero al menos inspiraros porque sé que se puede salir. Sé que se puede salir de ese momento en el que no confías nada en ti, en el que estás por los suelos, en el que no tienes ganas de nada, ni de conocer a nadie, ni de confiar en nadie, ni de confiar en ti, que no te quieres ni mirar al espejo porque te miras y no te gusta. Sé todo lo que es eso y otro día si quieres, lo hablamos detenidamente y charlamos pues sobre todas esas cosas que esos baches que nos va poniendo la vida y que son duros de sobrepasar, ¿no? Pero cuando lo alcanzas y lo superas, creo que eso solo se hace trabajando en ti mismo, confiando en ti mismo, analizándote a ti mismo y diciendo, vale, quiero esto y no quiero esto. Esto no lo quiero en mi vida. Te tropezarás 800.000 veces, te saldrá mal otras 300.000. Dirás, joder, ¿por qué estoy confiando en mí si en verdad no valgo absolutamente nada? Tendrás esos momentos en los que sí, no, sí, no, sí, no. Pero trabaja día a día. Día a día, te lo prometo. Es que es increíble. Es increíble. Y probablemente durante ese proceso de cambio en el que estés intentando ser tu mejor versión, que yo creo que es un proceso infinito, habrá mucha gente que lo note, que diga, oye, estás cambiando, oye, no eres la misma, perdona. O sea, lo siento por no ser la misma persona a la que antes vacilabas. Lo siento por no ser la misma persona que antes se callaba cuando la criticabas. Lo siento por ahora no quedarme callada. Lo siento. Voy cambiando. Y la gente cambia. Y esa gente que va a estar ahí a tu alrededor viendo cómo tú cambias, lo mismo se extraña y dice, oye, que ya no eres la misma, pues no soy la misma. Intento ser mi mejor versión. Mi mejor versión no tiene por qué coincidir con la mejor versión que esa persona quiere que tú tengas. La mejor versión que quieres ser solo lo sabes tú. Y solo lo sabes tú en función de lo que quieres conseguir en la vida, en función de los principios y los valores que tú tienes en tu cabeza, en función de lo que buscas en otras personas. Oye, yo quiero que esta persona sea amable, quiero que esta persona confíe en mí, quiero que esta persona tenga ambición por conseguir las cosas, quiero que esta persona... Todas esas cosas que tú validas, que tú reconoces en el resto de las personas, probablemente las quieras ver reflejadas en ti y las puedes conseguir. Te costará más, te costará menos. Hay gente pues muy echada para adelante. Yo lo veo también mucho, ¿no? Mucha gente que digo, joder, pero ¿y esa persona tan extrovertida que se come el mundo? Pero ¿cómo se es así? Se puede ser así. Yo no creo que sea así aún, pero trabajo mucho en ello. Trabajo en no tener esa vergüenza, en poder hablar de lo que quiera hablar con quien quiera hablar, en no tener pánico a llamar por teléfono para pedirte una pizza. Por muy tonto que suene, se trabaja y se consigue. Pasarás tus malos momentos en el proceso de decir, ay por Dios, cómo me enfrento a esto, pero se consigue. Quiérete mucho, mímate mucho, disfruta de tus momentos de soledad que son increíbles, o sea, yo estoy mejor sola que en compañía. Y mira que, o sea,
Quiero un montón a mis amigos, quiero un montón a mi pareja y me encanta pasar tiempo con ellos. Pero mi tiempo sola, por favor, que no me lo quite nadie. Que no me lo quite nadie. Es cuando de verdad me encuentro conmigo misma, cuando de verdad hago lo que me gusta, me pongo con mi podcast, me pongo con mi música, me pongo con mi libro, me pongo con mi cabeza a analizarme. Que ya os he dicho que yo hago muchas veces cuando estoy devastada, cuando estoy deprimida, cuando estoy aturullada, que me doy mi paseíto, me doy una vuelta por la urbanización y digo, a ver Alejandra, vamos a hablar tú contigo. Y me pongo a hablar en alto. ¿Qué no te gusta de tal? Es que ahora mismo estoy frustrada por tal. Pero Alejandra, deberías no sé qué. Loca, loca, loquísima puedo parecer para todo el mundo que me vea. Pero me da igual y me ayuda. Y lo importante es que me ayude. Y yo llego a mi casa después de ese paseo de haberme puesto en orden mi cabeza diciendo, vale, volvemos a centrarnos, volvemos a tirar por adelante y volvemos a seguir con nuestros propósitos y con nuestro todo. No me quiero enrollar diciendo 800 veces lo mismo porque creo que esto es que se está convirtiendo en eso, ¿no? Pero es que quiérete, 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 quiérete. Te lo digo de verdad, quiérete. Mímate. Date tus momentos. Date tus momentos de relax. Date tu todo. Que se puede conseguir estar bien. Que se puede conseguir confiar en ti. Te lo digo totalmente en serio. Mímate. Mímate mucho. Crece tu autoestima, reconoce lo que sabes hacer. Hay muchas cosas que sabes hacer, es que estoy segura. Y si no, experimentas. Y si no, coges y dices, pues hoy me voy a poner a pintar, mañana me voy a poner a dibujar, bueno, a dibujar, que es lo mismo, luego me voy a poner a cantar y si no, me voy a jugar al hockey. Es que da igual, experimenta. Hay muchas áreas que no conocemos de nosotros que nos pueden sorprender. Yo ahora mismo, no sé, llevo un tiempo dándole vueltas a la cabeza que digo, ay, mira, me apetece cogerme un cuadro y a ver qué sale. Pinto fatal. Yo sé que pinto fatal, por lo menos como pintaba en el colegio. Pero me apetece experimentar ese área de nuevo, ¿no? A ver qué fluye, a ver qué saco, a ver qué hago. Ponte a prueba. Puede que tu momento de tranquilidad, tu momento en el que realmente conectes contigo, no lo hayas descubierto aún. Porque te falta salir de tu zona de confort, porque te falta atreverte a hacer nuevas cosas o te falta conocer a otras personas que a lo mejor te inspiren. Así que si aún no has descubierto ese área, atrévete. Y si lo has descubierto, cuídalo mucho, manténlo ahí, no dejes que se te desplome, no dejes que se te desmorone, porque para eso estás tú. Para mantener tus cosas en orden, para decir que vales para todo lo que te propongas. Si tu mente no funciona, la vida no te va a acompañar. Es que no te va a llegar el trabajo de tus sueños a la puerta de tu casa, no te va a llegar el amigo ideal a la puerta de tu casa, no te va a tu pareja ideal no te va a encontrar yendo a la puerta de tu casa. Tienes que luchar, tienes que confiar en ti, tienes que ser valiente y tienes que salir y comerte el mundo. Cómete el mundo. Espero que esta charla te haya ayudado, te haya motivado. A mí la verdad que sí. Hablar estas cosas siempre es bueno, sobre todo también cuando echas la vista atrás y te das cuenta de dónde partes y dónde estás y lo que te queda por lograr. Lo que te queda por lograr. No te estanques. Es que es una carrera infinita, de verdad te lo digo. Así que te mando todo mi cariño, te mando todo mi amor, todo mi apoyo y todo lo que te pueda inspirar, de verdad, cualquier duda que tengas, cualquier consejo que necesites, no sé, pídemelo. A lo mejor no te puedo ayudar, o a lo mejor sí, o a lo mejor tú me puedes ayudar incluso a mí, dándome otro punto de vista. Así que hablemos juntos y compartamos nuestras experiencias, que esto es un trayecto largo, pero un trayecto muy bonito que podemos compartir juntos para ser nuestra mejor versión. Así que os doy muchos besos y mucho amor y nos vemos en el próximo episodio.